Ok, muy buenas noches. Bienvenidos a una clase nueva. Es la penúltima clase que que vamos a tener de este curso. Solamente nos queda esta y una clase más. Eh, pues vamos a tratar de ir rápido para que alcancemos a ver todo. Entonces, recordemos que este curso de Apocalipsis lo estamos dividiendo en 5 partes. Y vamos a recapitular un poco. Eh, la primera parte es la revelación de Cristo, que es el capítulo 1. La segunda parte es la revelación de la novia, que es el capítulo 2 y el capítulo 3. Es donde son los mensajes a las 7 iglesias y al mismo tiempo es un mensaje para la iglesia de los últimos tiempos. Ese mensaje a las 7 iglesias que está en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis es la revelación de cómo Cristo desea que sea la iglesia. La tercera parte de este curso es la revelación del Padre. Y ahí lo vemos en el capítulo 4 y el capítulo 5 y vimos el momento de la adoración celestial. En el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis es ese momento donde tiene una revelación Juan de lo que está ocurriendo en el cielo. Es cuando el ángel le dice, ven, sube acá y lo lleva al cielo y ve toda una escena, una adoración. Aparecen los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Aparece toda una escena de adoración celestial y sobre todo una de las cosas principales que está ahí en el capítulo, que es el capítulo 4, el capítulo 5 es cuando se revela, por eso es la revelación del Padre, porque es el momento donde el Padre toma en su mano derecha, el libro, el rollo que está sellado con 7 sellos, y es cuando se dice eh, eh, quién es digno de abrir y desatar los sellos. Y nadie, no se encontraba nadie digno. Juan se llora, le entra una especie como de angustia, de ansiedad. En ese momento entra Cristo, el Cordero, y de la mano derecha del Padre toma el rollo y hay otra escena de adoración celestial. Solo él fue encontrado digno de abrir, de desatar los sellos y de ejecutar los sellos. Y después comienza la cuarta parte, que es la parte más extensa, la que a veces puede ser más pesada, causa más confusión, que es el plan de batalla de Jesús. Y todavía hoy vamos a terminar la cuarta parte, el plan de batalla de Cristo. El plan de batalla de Cristo abarca desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18. Son estos 12 capítulos donde son 21 juicios. Comienzan con los 7 sellos, luego son las 7 trompetas y luego son las 7 copas de ira. Ya vimos los 7 sellos, ya vimos las 7 trompetas y en esta clase vamos a ver las 7 copas de ira. Recordemos y recapitulando un poco, la séptima trompeta, al sonar la séptima trompeta, es el momento del inicio de la segunda venida de Cristo. Según la postura post-tribulacionista, que es la cual yo más me inclino, en ese momento, eh, 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 en ese momento donde suena el séptimo ángel, la séptima trompeta, desciende Cristo y comienza la segunda venida de Cristo. En ese momento ocurre el arrebatamiento. Nos encontramos, esto ocurre ya casi al final de los 7 años de la tribulación. Nos encontramos con Cristo en el aire. Vimos la clase anterior como ve en la explicación angelical. Juan ve a Jesús sentado en las nubes, rodeado de los santos. Entonces ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que queden vivos serán arrebatados para encontrarse con Cristo en el aire. Él está viniendo.
es la segunda venida de Cristo, está viniendo. Y ahí comienza toda una procesión. La segunda venida de Cristo no es un evento solamente, sino conlleva una serie de eventos, toda una procesión para ponerle fin al pecado, a la maldad, para establecer el cielo nuevo, la tierra nueva. Y, y en ese momento que comienza la procesión, algunos dicen que esa procesión aproximadamente va a durar 30 días. No es, la Biblia no es claro en ese sentido, pero sí hay algunas interpretaciones. Lo que sí es que es una procesión. Y mientras viene esa procesión, Jesús va a ir derramando las 7 copas de ira. Recordemos que los 21 juicios son uno después del otro y cada vez van en aumento, van intensificándose más. Y cada uno de estos juicios son también oportunidades del Señor para ponerle fin al pecado, pero sobre todo para arrepentirse a los que no han querido arrepentirse. Entonces, bueno, voy a compartir aquí mi presentación para que podamos entrar ya de lleno a esta clase. Ok, a ver, me está permitiendo ya. Ok, listo. Bueno, pues estamos aquí ya comenzando esta nueva clase. Vamos a hoy entrar de lleno al tema de las 7 copas de ira que están en Apocalipsis. Ok, nuevamente ahí estaban viendo en su pantalla el cuadro, cómo esos 21 juicios están divididos en 4 secciones cronológicas y 4 explicaciones angelicales. Ahorita nos vamos ya a ubicar en la cuarta sección cronológica y de hecho esa parte y en la explicación angelical. Hoy vamos a ver estas dos partes. Vimos la introducción, la clase pasada que fue el capítulo 15, pero vamos a ver el capítulo 16 y la explicación angelical. Entonces, entramos a la cuarta sección cronológica que son las 7 copas de ira de Dios en el capítulo 16. Entonces, el anticristo va a estar creciendo en poder y en autoridad, según lo que hemos estado viendo. Pero al momento de la séptima trompeta, comienza la segunda venida de Cristo. Lo que ya vimos en clases anteriores, las naciones se airaron. Se escucha una voz cuando suena la séptima trompeta que dice, ha venido Cristo, ha venido a tomar control de los reinos. Dice las escrituras, Apocalipsis, que las naciones se airaron. En ese momento, al sonar la séptima trompeta, la tierra está en caos. Los santos, o sea, la iglesia ya está con el Señor, están en las nubes, ocurrió el arrebatamiento, y están también los sobrevivientes que adoraron, que están con el anticristo, están en la tierra, y lo que vamos a ver aquí en esta clase es que ellos van a buscar pelear contra el Cordero. Y es donde el Señor va a empezar a soltar esas copas de ira que van a ir guiando a todas las naciones hacia el Armagedón, que el Armagedón es la copa 6. Ahorita lo vamos a ir viendo detalladamente. Entonces, los juicios de las trompetas, que son los 7 juicios que acabamos de ver, y los que vamos a ver hoy, las copas de ira, tienen muchas similitudes con las 10 plagas de Egipto. Eso es lo que hemos estado mencionando, ¿se acuerdan? Tienen muchas similitudes. De hecho, David profetizó que Jesús quebrantaría las naciones con vara de hierro en el Salmo 2, destruyendo todas las infraestructuras sociales del imperio del anticristo. Jesús va a llevar esto a cabo cuando libere las copas de ira. Entonces, voy a comenzar a leer. Nos ubicamos entonces a Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 y versículo 2. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. Recordemos que la visión que tiene Juan es que ve el tabernáculo, el templo celestial abierto, y ahora dice, y lo regresa a ese momento.
Cuando suena la séptima trompeta, Juan ve el templo, el tabernáculo celestial abierto. Y entonces dice, Apocalipsis, aquí en el versículo 1, y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, aquí viene la primer copa, 7 ángeles, cada uno de ellos tiene una copa, y mientras está descendiendo Cristo, van a ser soltadas las copas de ira. Y la primera copa tiene que ver con unas úlceras malignas, como dice ahí, pestilentes sobre los adoradores del anticristo. Esas son una especie de úlceras, de llagas que solamente los adoradores del anticristo van a recibir. Versículo 2. El segundo ángel derramó su copa, es decir, la segunda copa, sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Aquí aparece la segunda copa. Y la segunda copa tiene que ver con que el mar se convierte en sangre, matando a todo ser viviente. De hecho, ya uno de los juicios, el agua se convierte en sangre, pero aquí nuevamente, pero en una cantidad mayor. Recordemos que los juicios cada vez vienen siendo en aumento. También tiene mucha similitud con las plagas de Egipto. Entonces, la segunda copa, el mar se convierte en sangre, provocando la muerte de todos los seres vivientes que están en el mar, de la vida marítima. Versículo 4. Perdón, no, estamos en, sí, versículo 4. Este ya lo leímos. No, me confundí, a ver, me estoy confundiendo. Sí, versículo 3 es la segunda copa. El mar se convierte en sangre matando todo ser viviente. Versículo 3 dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Este no es el versículo 3, pero es el versículo 4. Aquí me falló en la diapositiva. Entonces, ahora, la tercer copa tiene que ver con que el agua potable de la tierra se va a convertir en sangre. Hace rato fue el mar, la segunda copa, el mar se convierte en sangre, pero después la tercer copa, el agua potable de la tierra se va a convertir en sangre. Antes fue solamente una parte. Ahora será casi toda el agua. Esa es la tercera copa. Vamos a recapitular. La primera copa tiene que ver con unas úlceras malignas y pestilentes, unas llagas que solamente van a afectar a los adoradores del anticristo. La segunda copa, el mar se convierte en sangre y muere toda la vida marítima. Tercer copa, ahora el agua potable de la tierra también se convierte en sangre. Y eso provoca que pues haya escasez de agua potable. Versículo 5 al 7 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces aquí viene una respuesta, viene una ovación celestial hacia Dios por convertir el agua en sangre. No es como que la gente dice, qué mala onda Dios, todo lo que está haciendo el Señor, que no, dice que aquí viene, todos empiezan a adorar, viene una adoración a Dios por lo que acaba de ocurrir, porque son los justos juicios de Dios. Dice, oh Señor, el que eres y que eras. El ángel enfatiza la naturaleza eterna de Dios, ya que es solamente cuando comprendemos el cuadro completo del plan eterno de Dios que podemos entender esa necesidad de los juicios de Dios.
que van a despertar al hombre para venir a la salvación. Y también en el versículo 6 se menciona, aparte de esta adoración, dice, también tú les has dado a beber sangre. Es decir, que Dios va a juzgar y va a maldecir el agua potable como venganza y como paga hacia todos aquellos que fueron cómplices de los asesinatos de los mártires. Es decir, Dios les hace beber de la misma copa de sangre que tanto desearon, porque recordemos que hay una persecución, el anticristo con sus ejércitos y todos los seguidores del anticristo van a dar muerte a los seguidores de Cristo. Entonces, esa misma sed que ellos tenían de sangre, ahora Cristo viene a juzgar y viene a vengar la muerte de sus santos. Por eso dice, también tú les has dado de beber sangre. Dios les hace beber de la misma copa de sangre que ellos tanto estaban deseando. El anticristo y sus seguidores. La justicia de Dios demanda que esa sangre sea derramada de la misma manera que ellos derramaron la sangre de los mártires. Y viene esa adoración celestial de los santos, de los ángeles. Luego estoy en el versículo 8, Apocalipsis 16, 8, dice, el cuarto ángel, vamos a entrar aquí a la cuarta copa, dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. La cuarta copa. La cuarta copa de ira tiene que ver con hombres recibiendo un calor pero insoportable. Hace una semana estábamos viviendo calores insoportables. Bueno, no se compara. Dice que el ángel, dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Es decir, va a haber un calor tan extremo que literalmente personas van a ser muertas, van a ser quemadas por el gran calor del sol. Eso es la cuarta copa. Versículo 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Fíjate, todavía en vez de arrepentirse, de volverse al Señor, dice, los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. O sea, todos estos juicios vienen como oportunidades todavía del Señor de arrepentirse. Aquí dice, todavía aún recibiendo esos juicios, no se arrepintieron. Dice, y blasfemaron el nombre de Dios. O sea, ellos reconocen el rol que Dios tiene en todo ese juicio, reconocen que Dios es el que está desatando esos juicios, y en vez de ser responsables y de arrepentirse de sus malos caminos, de sus pecados, prefieren ir en contra del carácter de Dios. Y mientras los juicios de Dios van en incremento, estamos viendo la parte de las copas de ira, son la parte más fuerte, ha incrementado los juicios de Dios. Hay un profundo odio del hombre hacia Dios. Y un gran odio que se hace expuesto y se hace manifiesto, ya no es oculto, se hace manifiesto. Versículo 10, el quinto ángel, o sea, vamos a entrar a la quinta copa, derramó su copa sobre el trono de la bestia. O sea, recordemos que la bestia es el anticristo. Y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Entonces, la quinta copa de ira son tinieblas, unas tinieblas que van a ser dolorosas sobre el imperio del anticristo. Recordemos que son muy similares estos juicios a las plagas de Egipto. La novena plaga de Egipto precisamente fueron tinieblas también. Y ahora esta copa, que es la quinta copa, van a haber unas densas tinieblas, en la plaga en Éxodo, en las plagas, la novena plaga fueron tinieblas, y fueron tinieblas que duraron 3 días. Fue una oscuridad tan densa que podía hasta sentirse. Esto nos habla que los demonios van a estar tan activos en esas tinieblas, que van a causar dolor, de manera que la gente va a poder discernir o va a sentir con dolor esos últimos tiempos. Dice que menciona ahí el trono de la bestia.
Esas tinieblas dolorosas van a descender sobre el anticristo en todos sus centros de gobierno, en su infraestructura mundial, y, y van a ser unas tinieblas tan densas que van a causar dolor. Versículo 11 y 12 dice, nuevamente, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Nuevamente el corazón endurecido. El sexto ángel derramó su copa, es decir, vamos a ver la sexta copa, sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. La sexta copa, ¿qué es? Es un engaño a las naciones para ir al Armagedón. Y ya vamos a hablar de qué es el Armagedón. Pero aquí la sexta copa se está preparando todo. Hay un engaño y las naciones se están preparando para ir al Armagedón. Menciona los reyes del este. Entonces, aquí hay un suceso. Dice que ocurre con el río Éufrates. Se seca, viene una sequía en el río Éufrates y va a haber una colisión de naciones y a través de ese acontecimiento, la sequedad del río Éufrates, se van a convencer las naciones de unirse a la guerra que va a desatar el anticristo en contra de Jesús. O sea, es la preparación para el Armagedón. Ya vamos a verlo. Versículo 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, recordemos que el dragón es Satanás, y de la boca de la bestia es el anticristo, y de la boca del falso profeta, es decir, aquí la tríada o la trinidad, la falsa trinidad satánica. Satanás, el anticristo y el falso profeta dice, vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Esto también hace mucha alusión. Una de las plagas de Egipto, ¿te acuerdas? Fue plaga de ranas. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, se están preparando para esa batalla que es la del Armagedón. Entonces, ahí van a ver milagros que serán hechos por demonios, por el poder de espíritus demoníacos, a través, ahí lo menciona, del dragón, del anticristo, el falso profeta, que van a ser desatados a través de las palabras que van a salir de la boca de Satanás, que es el dragón, de la boca del anticristo y de la boca del falso profeta. Y ellos van a engañar a los reyes de la tierra para enfrentar a Jesús en la batalla del Armagedón. Entonces, en el Segunda de Tesalonicenses, ese lo quiero leer. Les voy a leer lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Aquí enseña el apóstol Pablo algo con respecto a esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 y 10 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, perdón, no me equivoqué, estoy en primera. Segunda de Tesalonicenses. No, estaba en Timoteo, perdonen. Ese no era. La Biblia está muy delgadita, las hojas. Se me pegaron. Ok, está. Ahora sí, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 y 10 dice, es el apóstol Pablo enseñando con respecto de esto. Y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, aquí está enseñando el apóstol Pablo sobre milagros y maravillas que va a hacer Satanás a través del anticristo y el falso profeta. Pablo está profetizando que Dios va a enviar una gran desilusión, de manera que todos aquellos que habían decidido hacer lo malo, lo van a hacer en su máximo potencial, a tal grado que ellos mismos van a ser parte de lo que Pablo menciona como la gran mentira. Voy a leer el siguiente versículo. Estoy en 2 de Tesalonicenses 2, el 11 dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, parte de esta gran mentira que enseña el apóstol Pablo y que nos está ubicando en ese momento, que estamos leyendo de Apocalipsis, parte de esa gran mentira va a ser el hecho de creer que van a poder enfrentar una guerra contra Jesús. Jesús ya está, ya está descendiendo a la tierra, es toda esa procesión. Y Satanás va, juntamente con el falso profeta, el anticristo, van a convencer a las naciones de que son capaces de enfrentar una guerra contra Jesús. Y esa gran mentira, parte de esa gran mentira es el hecho de creer que van a poder hacer guerra contra Jesús, incluso que van a vencer. Esa gran desilusión les va a permitir actuar de forma que van a traer a la superficie un profundo odio hacia Cristo, pero Dios mismo los va a entregar a sus deseos pecaminosos. Ahora, siguiente versículo dice, versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón. Nuevamente, ¿te acuerdas? Como ladrón, pero fíjate en qué contexto se menciona el ladrón. La iglesia, los santos ya están con Jesús, vienen en esa procesión con Jesús. Es decir, que Jesús nunca va a venir como ladrón para aquellos que le amamos, viene como ladrón para los perversos. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, nuevamente aquí se menciona eso de que viene como ladrón. Y nuevamente esta expresión de Jesús como ladrón está en un contexto de juicio. Recordemos que Cristo, para los que le amamos, amamos su venida, amamos a Cristo, Él no va a venir hacia nosotros como un ladrón, Él se va a presentar y va a venir a nosotros como el esposo. Quienes lo van a recibir y lo van a sentir como un ladrón, van a ser aquellos que van a recibir el juicio, aquellos que no anhelaron su venida, aquellos que no guardaron sus mandamientos. Nuevamente aquí se menciona. Ahora, el Armagedón. Vamos a hablar un poco del Armagedón. El Armagedón no es esa película de Bruce Willis. Bueno, sí es una película de Bruce Willis, pero no tiene nada que ver con el Armagedón bíblico. Megiddo es un valle que está al norte de Israel, el valle de Megiddo. Y el área que rodea ese valle va a ser esa plataforma militar, donde por un lapso de 3 años y medio va a ser el sitio donde va a ser como un lugar militar, sobre todo durante la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Ese valle de Megiddo que está al norte de Israel, si usted busca un mapa, puede buscar el valle de Megiddo. Y durante los últimos 3 años y medio va a ser una plataforma principal militar. Y va a ser ahí el sitio donde todas las naciones finalmente se van a reunir para llevar a cabo esa guerra, esa lucha contra Jesús, justo antes de su venida, en el momento de la procesión de su venida. La palabra Armagedón proviene del griego, es una interpretación griega que viene de un nombre hebreo que es Har Megiddo, que significa el valle de Megiddo. Har significa Megiddo. Entonces viene del hebreo, pero se interpreta a través del griego. El hebreo es Har Megiddo. En pocas palabras, Armagedón significa el valle de Megiddo, o también es conocido como el valle de la decisión. Entonces, Jesús, vimos la clase pasada y vamos a ver también, vimos en el capítulo 14, pero también lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 19, que Jesús va a pisar el lagar. Y eso va a ocurrir ahí en el Armagedón, en el valle de Megiddo. Ese lugar es real, ese lugar existe. Entonces Jesús va a pisar el lagar, así como pisa
en las uvas, lo que vimos en la clase anterior, ahí se va a llevar una batalla literal, militar, el ejército del anticristo que va a convocar a las naciones en contra de Jesús. Y Jesús va a pisar el lagar alrededor de Jerusalén, causando que la sangre de sus enemigos, dice ahí, la clase pasada lo vimos en Apocalipsis 14, va a extenderse hasta más de 321 kilómetros. Y solo él va a pisar el lagar del vino del furor y de la ira de Dios. Lo vamos a ver más adelante en la siguiente clase, en Apocalipsis 19. Un lagar era algo asociado a la celebración de la cosecha, pero en este caso todo el cielo se va a celebrar la gloriosa cosecha de la tierra, el cielo y la iglesia. Y por primera vez en la historia, todos los reyes de la tierra, estamos hablando de lo que es el Armagedón, todos los reyes de la tierra van a estar reunidos en una misma zona geográfica. Y eso está profetizado en Joel, en Sofonías, en Zacarías y aquí en Apocalipsis. Se van a juntar, los reyes más poderosos van a estar reunidos, los presidentes, los gobernantes más poderosos van a estar reunidos en esa zona geográfica. Por eso nuevamente es tan importante todo lo que ocurre en Israel y sobre todo en el territorio, en esa zona. Y ahí se van a reunir específicamente en el Valle de Megiddo, que es conocido como el lugar del Armagedón. Se van a reunir en ese momento los gobernantes más poderosos de la tierra, liderados por el anticristo. Y después de haberse reunido ahí, Jesús va a pisar los ejércitos del anticristo en su lagar. Y el vino que correrá por las calles, o sea, será la sangre. Algo de esa sangre va a salpicar las vestiduras de Jesús, porque lo vamos a ver en el capítulo 19, dice que sus ropas estaban manchadas de la sangre de sus enemigos cuando él pisó el lagar. Entonces, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Esa es la séptima copa. Un, un terremoto. De hecho, vamos a verlo en el 18. Es parte de la séptima copa. Dice, entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y esto es la parte de la séptima copa. Es decir, la séptima copa va a haber un gran terremoto, granizo y la caída final de Babilonia. En Apocalipsis se mencionan 5 terremotos. 5 terremotos, pero este va a ser el más grande. Este será el más grande de toda la historia. De hecho, si leemos el siguiente versículo, versículo 19 dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. La gran ciudad se refiere a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes y no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en sobremanera grande. Eso es la séptima copa. Es un gran terremoto, granizo y la caída final de Babilonia. Ese terremoto será, en Apocalipsis menciona, durante los juicios van a haber 5 terremotos. La gran ciudad en ese pasaje se está refiriendo a Jerusalén, es decir, que Jerusalén va a ser dividida en 3 partes por causa de ese terremoto. Babilonia también en otras ocasiones se conoce como la gran ciudad, pero aquí está enfatizando que se está refiriendo a Jerusalén. Dice que van a desaparecer de la vista islas y montañas, es decir, que a causa de ese gran terremoto, habla de un enorme granizo, del tamaño de un talento. ¿Cuánto mide un talento? Un talento equivale aproximadamente
100 libras, que son entre 40 y 50 kilos. Imagínate, estamos hablando de la séptima copa, ¿no? Bien, están viniendo los juicios cada vez se están intensificándose más. Entonces, el granizo también fue una plaga de Egipto. ¿Te das cuenta cómo si entendemos lo que ocurrió en Egipto, vamos a entender mucho lo que va a ocurrir en Apocalipsis? Porque el granizo fue la séptima plaga en Egipto. ¿Ves cómo hay mucha similitud? La ley de Moisés requería que los adoradores de ídolos fueran apedreados hasta morir. Eso está en Levítico y lo podemos ver también en Deuteronomio. Bueno, ahora va a descender un granizo a especie como de piedras, de rocas que caerán del cielo. Y va a haber un movimiento de adoración del anticristo tan fuerte que será propagado por el falso profeta, lo que vimos en la clase anterior. La gente va a llegar a un colmo de la idolatría y por esa razón Jesús los apedreará desde los cielos con enormes piedras de granizo que dice el peso de un talento, que son aproximadamente 40 kilos cada uno. ¿Ok? Vamos a ir al capítulo 17. Vámonos a Apocalipsis capítulo 17. Los que me están siguiendo ahí aquí en TikTok, estamos estudiando versículo por versículo. Vamos en Apocalipsis 17 y estamos viendo la interpretación. Bueno, ahora entramos aquí a la cuarta explicación angelical. Recordemos que los 21 juicios son 4 secciones cronológicas y el ángel hace una pausa y explica esa parte. Entonces, la cuarta sección cronológica es el derramamiento de las 7 copas de ira. Y ahora el ángel hace una pausa y le va a explicar a Juan todo lo que acaba de ocurrir. Y viene la explicación. Y esta tiene que ver con la seducción y la condenación de Babilonia. Estamos en en Apocalipsis capítulo 17. Los siguientes 2 capítulos que vamos a ver en este momento, que va a ser el 17 y el 18, estos siguientes 2 capítulos de Apocalipsis van a revelar la profundidad de la seducción de Babilonia y cómo ésta se va a infiltrar en todos los niveles de la sociedad. Vamos a ver aquí también y se va a explicar por qué las copas de ira son necesarias. Es lo que el ángel ahorita le va a explicar. Babilonia, recuerda, Babilonia será un sistema que va a traer el anticristo. Se va a ver como una religión de tolerancia, se va a ver como una falsa paz mundial. Entonces, esta parte de Apocalipsis del 17 y 18, esta profecía, son de las profecías más importantes de los últimos tiempos, ya que nos muestran en profundidad, vamos a poder ver aquí a profundidad la estrategia de Satanás para engañar a las naciones. La gran ramera babilónica, la vamos a ver aquí en el capítulo 17, va a ser principalmente una institución religiosa, pero también económica. Es decir, que la gran ramera babilónica es una institución religiosa y económica que va a estar llevando a todos a la adoración hacia el anticristo. La ramera que se va a mencionar aquí, la ramera babilónica, es una falsificación de la novia del Cordero. Recordemos, Cristo tiene una novia, Satanás tiene una ramera, que es la ramera babilónica. Eso se va a explicar ahorita, lo vamos a estar viendo a detalle. En estos momentos que estamos viendo de aquí ubicados en Apocalipsis 17 va a haber una gran apostasía. ¿Qué es esto? Es decir, muchos cristianos que no van a entender lo que está ocurriendo, que no van a ser entendidos en los tiempos, van a creer que lo que está pasando porque recordemos que va a comenzar todo eso como una falsa paz. La gran ramera babilónica y todo el sistema babilónico se va a mostrar como una religión de tolerancia, de paz mundial. Y muchos cristianos se van a confundir, van a decir, pues eso está padre, y van a ver lo que al inicio el anticristo se va a mostrar como un hombre muy intelectual, pero sobre todo que va a ayudar, mucha ayuda humanitaria y una paz mundial. Pero aquellos que somos entendidos, cuando vemos que esto empieza a ocurrir, vamos a decir, eso es el anticristo.
Pero muchos van a, incluso cristianos, por eso va a haber una gran apostasía. Muchos van a decir, pues no fue por lo que tanto oraron, miren, paz mundial, no oraban porque hubiera paz en el mundo, y va a ser una falsa paz. Entonces, Apocalipsis capítulo 17, ve a la religión babilónica como una ramera que tiene grandes poderes seductores. Y va a venir una persecución cruel contra la iglesia, nuevamente. Esta ramera que se menciona en Apocalipsis 17 es una farsa, una vil copia de la novia de Cristo, que es la iglesia. Será también una falsa imitación del movimiento de justicia. Recordemos que todo lo que hace Satanás es imitar, es imitar. Entonces va a haber una gran apostasía en los últimos días. La apostasía es aquellos creyentes que se van a dejar engañar. Va a haber una falsa prosperidad, va a haber una falsa paz mundial, va a haber una falsa unidad de las naciones, va a haber un movimiento de aparente justicia global, que todo eso va a ser liderado por el sistema de Babilonia. Y muchos creyentes van a decir, esto es por lo que hemos estado orando tanto tiempo, pero los entendidos en los tiempos. Por eso, para mí como pastor cristiano es muy importante estar enseñando, estar dando ya este mensaje, porque creo que estamos viendo en principio de dolores, porque los entendidos vamos a discernir esa falsedad, esa seducción de ese sistema que vamos a decir, esto es el anticristo. Pero los que no estén sobrios, los que no estén en sus 5 sentidos espirituales, los que no estén despiertos van a ser engañados. Y en el plan del fin de los tiempos, Satanás va a ser adorado por las naciones. Y hay dos etapas. Satanás sabe que es un paso demasiado grande para que un cristiano, un musulmán, un hindú, un católico, se convierta de repente en un devoto adorador a Satanás, ¿no? O sea, eso Satanás sabe que es un paso demasiado grande, si de la noche a la mañana traer un católico, un cristiano, un musulmán, un hindú, que se convierta en un adorador devoto a Satanás. Tal vez tú lo dices, eso se ve muy, ¿cómo van a estar adorando? ¿Se me hace a Satanás o al anticristo? Bueno, por eso Satanás eso lo va a hacer en 2 etapas. La primera etapa consistirá en llamar a todos a unirse a la religión mundial, una religión que va a ser de aparente tolerancia, una religión que va a declarar que todos los caminos llevan a Dios, todos los caminos van a llevar a la salvación. Va a ser eso, lo va a estar trabajando en la primera etapa de eso. Eso ya lo estamos empezando a ver. Pero en la segunda etapa, esa religión que aparentemente era de tolerancia, que aparentemente era paz, va a ser reemplazada por una religión obligatoria hacia el anticristo. Y en ese contexto bien claro, y esta no muy breve introducción, vamos a introducirnos ya en el capítulo 17. ¿Ok? Entonces, los que me siguen en TikTok estamos versículo por versículo. Capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, recordemos que esta es la explicación angelical. Dios le muestra lo que ocurre con las 7 copas de ira y ahora viene el capítulo 7, le hace otra vez el ángel la pausa y le va a dar la explicación. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Dice, hey, te voy a mostrar la sentencia. Entonces, antes de que el ángel le mostrara a Juan la falsa riqueza y la belleza de la religión de la ramera, le muestra el juicio inevitable, la derrota segura de Babilonia. Entonces, nos muestra, aparentemente va a tener un éxito el mal, pero de repente frena el ángel la narrativa y le dice, bueno, esto va, que aparentemente está creciendo,
ese sistema va a fracasar, va a quedar destruido, va a venir una sentencia. Dice, aquí se menciona la que está sentada sobre muchas aguas. La que está sentada sobre muchas aguas. El hecho de que la gran ramera esté sentada sobre muchas aguas significa que tendrá autoridad sobre muchas naciones. Es decir, que va a seducir y va a controlar a la mayoría de los líderes mundiales, reyes y comerciantes. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Pero aquí en la presentación me faltó el versículo 2, pero yo se los voy a leer. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Dice, han fornicado. Babilonia te propone momentos de placer momentáneo que te van a esclavizar, llevándote a la destrucción. Es un sistema que intenta satisfacer tus deseos a través de principios que contradicen a Dios. Y aquí dice, se ha embriagado. Es decir, que esas seducciones van a incluir grandes beneficios, tales, estamos hablando de la gran ramera, van a haber aparentes grandes beneficios como ayudas humanitarias, las religiones unificadas, se van a minimizar aparentemente las guerras y prosperidad económica a nivel mundial. Las naciones, dice, se embriagarán, se intoxicarán con sus promesas de bondad, de prosperidad, de compasión. Va a haber una teología de la tolerancia, y eso ya lo estamos viendo, ¿no? Una teología de la tolerancia. El espíritu de Babilonia está relacionado a la acción de embriagarse. Estoy en el versículo 2 de Apocalipsis 17. Cuando hace alusión de embriagarse. Cuando uno prueba un poco, haciendo esta alusión al vino, siempre siente la necesidad de más. Entonces aquí dice de embriagarse. Es un sistema tan engañoso que los hijos de Dios solo van a poder vencerlo a través de mantenerse sobrios, de una sobriedad espiritual. Versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ok, vestida de púrpura y escarlata. Es decir, la religión de la gran ramera va a tener una gran prominencia. Dice, vestida de púrpura. El púrpura representa realeza. Dice, adornada de oro. Es decir, que esta religión de la gran ramera será una red religiosa, la más salvaje de toda la historia. La élite de los líderes financieros de la tierra van a rendirle sus votos, van a hacer alianzas con ella. Se menciona un cáliz de oro. Dice, ella servirá a las naciones con su copa, y la cual se ve de oro. Y va a ofrecer ayuda, servicios humanitarios sin precedentes para ayudar aparentemente a los pobres de la tierra. Menciona ahí, y lleno de abominaciones. Llena de abominaciones. Su copa en realidad estará llena de abominación y de suciedad. Abominación refiriéndose a sobre todo esas actividades idólatras y demoníacas. En el Antiguo Testamento las abominaciones se refieren a la idolatría y suciedad se refiere a perversiones morales. Continuamos leyendo, versículo 5. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí es interesante que dice un misterio. Babilonia la Grande. El nombre de la gran ramera era un misterio. Y
Y Juan se sorprendió que ella haya sido la madre de las rameras o la fuente de las falsas religiones a través de la historia. Su nombre misterioso está ligado a su origen en la Torre de Babel. Ahí es donde comenzó Babilonia. Babilonia comienza en la Torre de Babel. Babel fue la ciudad en la cual nació la primera religión organizada, resultando en la primera rebelión organizada en contra de Dios. Lo vemos eso en Génesis. Babel significa confusión. Y recordamos todo ese episodio de la Torre de Babel. Es una torre que te lleva al cielo, pero Dios no está ahí. Babilonia tiene que ver con la edificación de algo que Dios no mandó construir. Es decir, el hombre siendo su propio Dios. Voy a leer del versículo 6 hasta el 13. Dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la vida de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Recordemos que esto lo está diciendo Juan. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ok. Dice que está embriagada con su sangre. Está refiriéndose a la mujer, a la ramera. Vamos a ir, versículo 6. Recuerden que aquí yo soy el que está dando la interpretación. La ramera tendrá un corazón asesino. A pesar de su apariencia humanitaria, Babilonia matará a los santos a causa de su amor hacia Jesús. Recordemos que es la explicación del ángel de todo lo que acaba de ocurrir en el derramamiento de las 7 copas de ira. Eso es algo que va a ocurrir, en la gran tribulación. La ramera tendrá un corazón asesino a pesar de su apariencia humanitaria. Babilonia matará a los santos por su amor a Jesús y por ser fieles testigos en contra de sus abominaciones. La influencia de la ramera causará que las multitudes se embriaguen y se intoxiquen con la sangre de los santos. Mientras más mate, más brava se volverá en matar a los santos. Ella odiará a cada persona que le sea fiel a Jesús. En el versículo 8, donde dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir al abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre, este pasaje representa a la bestia, dice que era y no es y será. Es una falsificación de la eternidad de Dios. Recordemos que de Dios, de hecho en Apocalipsis capítulo 1 dice el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí la bestia se dice era y no es y será.
porque recordemos que es una falsificación de la eternidad de Dios. En el versículo 9 y versículo 10, que se menciona las 7 cabezas, recordemos, lo vimos la clase pasada, las 7 cabezas representan a 7 imperios que estuvieron bajo el control del anticristo y persiguieron también en su momento a Israel. Son 7 reinos: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y el séptimo será el propio del anticristo. Recordemos que esa fue una duda que surgió en la clase pasada. Al final de la clase se las mandé, ahorita ya los menciono. Son los siete grandes reinos: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y el séptimo es el que será del anticristo. 10 cuernos, lo mencionamos en la clase anterior también. Recordemos que los cuernos en la Biblia, y específicamente en Apocalipsis, representan poder, es decir, 10 naciones, 10 reyes, 10 gobernantes, 10 presidentes, que serán parte de una confederación, una especie como de G10, donde cada uno de ellos se va a someter bajo la autoridad del anticristo. Ellos van a tener el mismo propósito, el espíritu de la Torre de Babel, la unificación del mal en contra del reino de Dios, de crear un mundo sin Dios. Dice, y entregará su poder y autoridad. Es decir, que esas 10 naciones, esos 10 gobernantes, esos 10 reyes van a obedecer al anticristo, van a someter sus recursos a sus pies. Ahora, miren, aquí en TikTok están escribiendo un montón de cosas, pero yo quiero decirles algo. Lo más importante para quienes me están viendo aquí también siguen en TikTok, lo más importante no es saber exactamente quiénes son. No, lo más importante no es saber quiénes son y quiénes son los reyes, quiénes son las naciones. No es lo más importante. Lo importante es que todos pelearán con el Cordero. Lo voy a leer, dice el versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Eso es lo importante. Lo importante no es tanto ver quiénes son los 10 reinos y quiénes serán, ponerles nombres. Lo importante es que van a pelear contra el Cordero, pero aquí viene lo hermoso: el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Eso es lo importante. Van a hacer guerra. Ellos irán a la guerra contra Jesús, pero lo importante es que Él los va a vencer. Antes, Él colocará sus pies en el monte de los olivos, hablando de Jesús, y se presentará como el Mesías de los judíos, que estén escondidos en cavernas. Recordemos que la mujer, la que representa a Israel, estarán escondidos, o sea, Israel estará escondido en el desierto, muchos de ellos. Entonces, Jesús va a colocar sus pies en el monte de los olivos y se presentará como el Mesías de los judíos, que estén escondidos. Algunos estarán escondidos en búnkers, en cavernas. Y entonces, para la batalla final, que será la de Armagedón, donde van a surgir, según la Biblia, muertos, y los enterrarán por 7 meses, según la profecía de Isaías y Ezequiel. Versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, gente, todas las naciones. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Fíjate lo que está ocurriendo. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, el sistema espiritual de Babilonia va a tener un epicentro y va a operar en todo el mundo. Y algo va a pasar, según lo que acabamos de leer, que los reyes, esos reyes que se habían aliado al anticristo, se van a poner ahora en contra de la ramera. Algo va a pasar que van a decir, no, creo que nos engañó, nos confundió.
Pero la bestia, es decir, el anticristo, va a tener más autoridad. Porque dice en el versículo 16, estos aborrecerán a la ramera. Estaban hablando de los 10 reyes que se habían aliado al anticristo. Sorprendentemente, la religión de la gran ramera en este momento va a ser odiada y destruida por los celos de los 10 reyes. Algo va a pasar ahí. Aquellos que servían al anticristo, y ahí, según el versículo 16, dice, ellos quemarán a la gran ramera al principio de la gran tribulación, de manera que el anticristo va a reemplazar esa religión voluntaria, esa religión de tolerancia de la gran ramera, reemplazándola por una religión obligatoria que va a ser impuesta sobre cada persona, incluso con amenazas de muerte. Entonces, algo va a ocurrir y esos 10 reyes se habían aliado al anticristo, van a decir, creo que no estamos haciendo lo correcto, pero el anticristo va a tener más poder y los va a someter. Dios tiene un propósito muy significativo al permitirle al anticristo reunir recursos de tal magnitud, involucrando diversos ámbitos como políticos, militares, financieras, y esas 10 naciones, esos 10 gobernantes mencionados anteriormente, antes de que Jesús regrese a reinar todas las naciones, Dios va a permitir que Satanás lance sus ofertas, sus mejores ofertas, para llamar a las naciones que le sigan en ese camino de perversidad, de maldad. Y por eso Armagedón, el valle de Megiddo, es conocido también como el valle de la decisión, donde se va a tener que elegir o Jesús o Satanás, santidad o maldad. Vamos al capítulo 18, donde es la segunda parte de la explicación angelical. Y aquí en el capítulo 18, el ángel le da a Juan la explicación de cómo va a ser la caída de Babilonia. Entonces, esta sería la segunda parte de la explicación angelical. Va a haber una destrucción total de Babilonia. Ese sistema religioso y económico satánico va a ser reducido a nada. Va a venir el juicio de Dios sobre Babilonia. Este capítulo manifiesta el juicio sobre el sistema económico y financiero de Babilonia. ¿Ok? Entonces, capítulo 18, versículo 1 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Dice que la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, en medio de la oscuridad y del avance de las tinieblas que va a estar a escala mundial, vamos a ver que la gloria de Dios se manifiesta y va a alumbrar a las naciones. Isaías, el profeta Isaías, cita ese mismo acontecimiento como la inauguración del milenio. Juan lo menciona como el fin de la tribulación y son el mismo evento. De hecho, Isaías capítulo 60 hace alusión a esto cuando dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces, Babilonia, de allí va a funcionar como el centro económico del anticristo, va a seducir a muchos a pecar, va a perseguir a los santos, y de la misma manera que Jerusalén resurgió repentinamente de las cenizas y fue reconstruida, así Babilonia también repentinamente va a ser reconstruida. Los profetas Isaías, Jeremías, declararon que Babilonia será repentina y permanentemente destruida. Entonces, las profecías de Isaías y de Jeremías con respecto a Babilonia no se han cumplido en su totalidad aún.
Recordemos que esto, Apocalipsis, es la profecía de lo que ha de venir. Versículo 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra vez otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Fíjate cómo salí de ella. Dios advierte a su pueblo que salga de Babilonia, tanto física como espiritualmente. Y este es un llamado a la radicalidad, a la santidad, cortando, rompiendo todo lazo que nos pueda unir a ella. Dice, han llegado hasta los cielos. Es decir, que en los últimos tiempos el pecado será permitido hasta alcanzar su máximo potencial. Y la gran ramera babilónica será el contexto en el cual las naciones alcanzarán la cima del pecado y todo ese reino demoníaco. Versículos 6 y 7 dice, dadle a ella como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Entonces, el vino de la gran ramera debilita los sentidos de los hijos de Dios. Aquí hace esa analogía. El vino, haciendo de cómo cuando alguien está embriagado pierde sus 5 sentidos y ya no puede discernir. Bueno, el sistema de Babilonia, ese sistema de pensamiento, ese sistema de control es como un vino que va a ser soltado y para discernir, para poder experimentar a Dios, para poder seguir los caminos de Dios, se va a necesitar ser sobrios, tener una sobriedad espiritual. Y la estrategia que el espíritu de anticristo está lanzando es esa embriaguez, el vino de la gran ramera. Y en los tiempos finales va a ser potenciado de una manera increíble. Por eso es importante como iglesia mantener esa sobriedad, es decir, estar despiertos, estar en los 5 sentidos espirituales. El arma para poder vencer a Babilonia es una sobriedad espiritual, que nuestros sentidos espirituales estén abiertos. Dice, cuando dice en el versículo 7 que Babilonia dice, yo estoy sentada como reina, Babilonia se va a llenar de orgullo, de un optimismo y dice en su corazón, estoy sentada como reina sobre las naciones, con poder, con dignidad. Pero vamos a ver que viene su caída. Versículo 8 dice, versículo 8, voy a leer el versículo 8, por lo cual en un solo día, fíjate, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. La paga doble según sus obras, primero dice, y son 4 juicios que van a venir de Dios y para traer o sea, dice en un día va a ser la destrucción. O sea, Babilonia representa todo ese sistema satánico y en un solo día Jesús lo va a destruir. Y aquí menciona 4 juicios que van a traer: muerte, llanto, hambre, y fuego. La forma en la que será destruida. Voy a tratar de leer hasta el versículo 15. Versículo 9 dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay,
de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Fíjate cómo en tan solo una hora Dios va a traer el juicio sobre el sistema de Babilonia. Dice, y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos y almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hollarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Es decir, habrá lloro y lamentación cuando esto ocurra. Recordemos que esto está, lo que está explicando es el derramamiento de las 7 copas de ira, cuando en la segunda venida de Cristo viene derramando las 7 copas de ira. Eso es algo que va a ocurrir, no ha ocurrido aún. En pocas palabras, lo que está diciendo aquí de estas familias, esos gente poderosa van a llorar. Aquellos que pusieron su confianza en el anticristo, que abrazaron el sistema de Babilonia, van a llorar sobre esta destrucción repentina. Va a venir una crisis económica que los va a afectar. Dice los mercaderes, o sea, aquellos que hacen, estas personas de poder se van a mantener de lejos al ver la crisis que está ocurriendo. Dice, los comerciantes llorarán, van a lamentar las grandes pérdidas económicas, se pararán frente a Dios en total desacuerdo por sus juicios sobre ellos y van a lamentar sus pérdidas. Versículo 16. Y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y perlas. Ahora la gran ciudad aquí no se refiere a Jerusalén, ahora se refiere a Babilonia. También se le llama la gran ciudad. A Jerusalén también se le llama la gran ciudad, pero en este caso estamos en el contexto que se le está hablando a Babilonia. Estará adornada de oro para mostrar su estatus de realeza, pero es solamente superficialidad. Se enfoca mucho en el dinero solamente. Dice versículo 17, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon de lejos. En una hora, nuevamente dice. Es decir, que la caída de Babilonia no va a ser gradual, sino que va a ser repentina. Dice, en una hora, de forma inesperada, va a caer. Y todos los que habían puesto su esperanza en eso, se van a lamentar. Versículo 18, estoy en Apocalipsis 18, capítulo 18. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era esa semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora, nuevamente, en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre de ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Voy a leer el siguiente versículo, versículo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos y de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea, lo que está aquí diciendo, lo que está explicando
El ángel es que es la destrucción de Babilonia. En una hora va a ser destruido todo ese sistema. Habla también, dice, por tus hechicerías. Babilonia engaña y engañará a las naciones a través de las prácticas conocidas como hechicería, ocultismo. Va a estar bien influenciada por la hechicería, por el ocultismo, por esos poderes ocultos que manipulan a las personas. Su poder será sobrenatural. Esa oscuridad va a fascinar a la gente. Aparentemente va a ser bueno. Pero también dice que la sangre de los profetas y de los santos. Porque recordemos, ya lo mencionaba en los capítulos anteriores, el sistema de Babilonia lo que va a llevar es a matar a los profetas por predicar la palabra de Dios. Va a ejecutar a parte de los santos por, por predicar a Cristo, por predicar el Evangelio. Entonces, déjenme ya dejar de aquí de compartir y voy a parar la grabación.